veces yo me cuestionaba diciendo, ¿seré yo, Señor, porque soy mujer? ¿Tendré realmente un llamado yo porque soy mujer? Eso me lo cuestioné, eso lo viví, eso trajo sobre mí una turbación, una fuerza mayor que no te permitía poder dejar que el Espíritu Santo entrara a tu vida, hermano. Amén. ¿Puedes bajar un poquito? Necesitamos mucho del Espíritu Santo. Hoy, ¿cómo necesitamos, hermano, del Espíritu Santo para que te revele todas estas cosas maravillosas que hoy día yo te lo voy a entregar? ¿Sabe por qué? Porque es un precio que se paga, es un tiempo, es mucho tiempo que tú estás trabajando en el Señor para que puedas revelarse lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Por eso que tenemos que buscarlo día a día para que se nos revele eso que Dios quiere para ti. Cuando tú entraste a la palabra y viste al Espíritu Santo en la palabra y se te empieza a manifestar el reino de Dios en tu vida, de ahí para adelante el Señor empieza a escoger sus hijos. Y va a depender del amor, del enamoramiento que tú tengas por la obra del Señor. Va a depender por el enamoramiento que tengas por la palabra del Señor, para que Dios provoque un llamado, un propósito en tu vida. Amén. Son para que tú tengas una iglesia. Hay distintos propósitos, hermano. Cada uno de los hombres de Dios tuvo un propósito. José fue un hombre que fue procesado y fue hecho para que él gobernara sobre un lugar de gobierno, de autoridades. Él fue hecho para eso. Amén. Amén. Y cada uno fue hecho para eso. Esther, una mujer que fue ella hecha, procesada y trabajada para que ella cumpliera un propósito que era salvar el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y esto, vamos con la palabra que dice, porque va a llegar el momento que Él te va a llamar y te va a predestinar para este tiempo, hermano, para este tiempo. Hay cosas que pasaste para este tiempo. Entonces dice, mire lo que le dice Ananías al Señor mientras hablaban juntos. Y le dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a los que invocan tu nombre. Señor, ¿cómo yo voy a ir a la cárcel a hablarle a estos hombres que han matado, que han destruido, que han robado? ¿Cómo yo voy a ir a hablar a la cárcel? Señor, ¿cómo voy a ir a hablar a aquel hombre que hacía tanta maldad o aquella mujer que se prostituía? ¿Cómo yo voy a ir a hablar, Señor, a aquellas personas que, Señor, nunca fueron tuyas, que a lo mejor participaban de ídolos de yeso? ¿Cómo yo voy a ir a hablar a esa gente? En cierta forma, Ananías le estaba diciendo eso al Señor. Y miren lo que le contesta el Señor, hermano mío. Dice, la 15 dice, ve porque es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mí. Hermano mío, esta guitarrita, para que usted la vea tan hermosa, brillante, con un sonido, con un logo. Esta guitarra tiene una identidad. Esta guitarra usted la ve y está hecha para un propósito, para una asignación. Es sonar, hacer un hermoso sonido. Pero para hacer este hermoso sonido, para que llegue a nuestros oídos y podamos nosotros sentir un sonido musical muy hermoso, esta guitarrita, 20 años mínimo cada una de sus maderas, procesada. Luego fue, ¿no es cierto?, trabajada y luego fue pasada por el calor. Hermano, yo no sé cuánto tu tiempo llevas en el calor.
cristianos, jóvenes, chiquillos jóvenes, no sé cuánto tiempo llevas en el calor. Aún le hablo a mis hijos, aún le hablo a mi familia, aún le hablo a aquellos que ya hace más de 15, 20 años Dios habló a tu vida. Les hablo a ellos. Dios vino a tu vida, te hizo el llamado y te puso en el proceso para que tú pudieras. Yo no sé cuál será tu propósito, pero solamente lo vas a encontrar cuando seas como Pablo. Cuando seas como Pablo, cuando Dios venga y traiga un hombre, una mujer de Dios, un profeta o un apóstol y abra tus ojos. Pídele a Dios que abra tus ojos, pídele a Dios que venga ese profeta, que venga ese apóstol y sean abiertos tus ojos, imponga mano. Dice que Dios le dio la dirección a Ananías para que fuera a imponer manos sobre Pablo y Pablo pudiera abrir sus ojos. Y en el momento que Pablo fue abierto sus ojos, tenía una asignación de parte de Dios. Anda a los gentiles, anda, ¿no es cierto? Y lleva el mensaje. Pablo tenía ese propósito de llevar el mensaje a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, aquellos que no éramos un pueblo de Dios, aquellos que no éramos un pueblo de Dios, aquellos que éramos simplemente seres humanos nacidos para llenar esta tierra. Y Pablo vino a nosotros y nos dijo, sí, chiquillos, ustedes también son parte del pueblo. Jesús vino y dio la vida por nosotros para que nos uniéramos al pueblo de Israel y fuéramos uno solo, junto con la familia celestial que son los ángeles, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, y todos aquellos somos una familia. Ya no hay división en esto, ya no hay pueblo de Dios y cristiano. Somos uno solo cuando Jesús pagó el precio en la cruz. Somos uno solo, unidos a Cristo y a la familia celestial, porque el Señor nos trajo el reino aquí a la tierra para que vivamos el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Tuviste miedo? ¿No encontraste a Dios? A lo mejor este instrumento estaba así. Quizás te quedaste en ese fuego donde empezaste a recibir todas estas cosas. ¿Usted piensa que Pablo fue fácil? Impusieron manos, vino el Espíritu Santo y él fue y predicó. Hermano Pablo, los primeros que lo juzgaron fueron los apóstoles. ¿Quién es este que no estuvo nunca con nosotros? ¿Quién es este que viene a hablarnos que todo el mundo es salvo? Si solamente los judíos eran salvos, si solamente era para el pueblo de Dios. Los apóstoles estando con Jesús no entendieron el propósito que Jesús vino a la tierra. Estando los apóstoles con él no entendieron que Jesús vino a todos. Entonces, a lo mejor Pablo tuvo que encontrarse con sus propios hermanos, con sus propios hermanos, con sus propios apóstoles, que podrían verlo abrazado, verlo amado, y haber dicho, gloria a Dios que te salvaste, gloria a Dios que siendo un asesino, llegaste ahora al pueblo de Dios para arrepentimiento y para servirle a Dios, pero no encontró eso Pablo. Pablo encontró juicio, lo juzgaron. ¿Quién es este? Pero él tuvo que demostrar y dejarse pasar por el fuego para poder ser refinado. Entonces viene el Espíritu Santo sobre cualquiera de nosotros, hermano, que te quedaste en el fuego, que te quedaste en el dolor, en la desilusión, en la amargura, en el miedo, y viene el Espíritu Santo y empieza a sacar todas estas cosas. La amargura, el juicio que dieron sobre ti, la falta de amor. Alguien que te dijo, es que tú nunca eres cristiano, o nunca Dios te ha llamado, o nunca has tenido un propósito. Alguien que te dañó. A lo mejor fueron hasta tus papás, a lo mejor fueron hasta la persona que tenía al lado. No sé. Pero hermano, te tengo una buena noticia. Que para llegar a un instrumento como esto, y tener estas curvas, y poder ser terminado, esto fue refinado después de haber pasado por todos esos procesos, y le dieron el brillo, le pusieron el logo, le pusieron estas cuerdas para que sonara, y cuando estaba listo fue porque pasó por el refinado. No, nadie, ni un pastor, ni un profeta, ni un evangelista, ni un maestro, ni un hombre, ni una mujer de Dios que usted ve que Dios lo ha levantado,
que Dios ha puesto autoridad sobre ellos, que Dios ha puesto su unción, su Espíritu Santo, que sana a los enfermos, que puede, ¿no es cierto?, traer una palabra de Dios a tu vida. No hay ninguno, hermano, que no haya sido refinado. Y aquellos que no han sido refinados, hermano, y predican el Evangelio, hermano, son como metal que resuenan. Lo único que hacen es dañar, y lo único que hacen es tratar de hacerlo con su fuerza, es tratar de hacerlo con la ley y no con la gracia, porque la gracia fue dada para que nosotros, a través de nuestro Espíritu Santo, podamos entregar esta verdad. A través del Espíritu Santo podamos entregar las buenas noticias. Y hoy día Dios te trae esta buena noticia. Dios te trae esta maravillosa noticia, hermano, hermano mío. Y en ese caminar, en ese proceso, vas a encontrar tu asignación, vas a encontrar tu propósito. El problema, hermano, es que todos se quedan en el fuego. ¿Cómo va a ser de Dios si me está llamando y los líderes me dañan? O la pastora daña con sus palabras. Hermano, toda palabra de Dios es para refinarte. La fuerte y la llena de amor. Todos son para refinarte. A veces no queremos que nos digan la verdad. A veces no queremos que nos digan lo que tenemos o cómo somos. Pero a veces esa verdad es la que te va a refinar. Esa verdad es la que te va a poder dar el brillo, porque esa verdad es la que te va a traer el arrepentimiento. El Espíritu Santo todos los días nos hace arrepentirnos, hermano. ¿O no te ha pasado que en algún momento sientes tu corazón contristado porque algo malo hiciste? Porque hiciste un mal gesto, porque hiciste lo que Dios no quiere que hagas. Y se te contrista tu corazón porque tú contristaste al Espíritu Santo. Y eso es para que, hermano, nosotros podamos arrepentirnos. En ese momento que tú te sientas así, tú tienes que arrepentirte, decir, Padre, perdóname, no quiero hacer esto. ¿Usted cree que Pablo, después que le impusieron mano y fueron abiertos sus ojos, no se dio cuenta de lo que hizo, hermano? De que había matado a sus propios hermanos, que se había ido contra el Espíritu Santo, que se había ido en contra de Jesús. ¿Cómo se sentía él, hermano? Si nosotros a veces damos una mala palabra a alguien o hemos juzgado a alguien y nos sentimos mal, ¿cuánto más Pablo sufrió por haber hecho lo que hacía? ¿Cómo te sacas esa sangre de tus manos, cristiano? Yo no me puedo identificar con el fútbol, con un partido de fútbol, ¿cómo le podemos llamar? Con un sistema. Yo no me puedo identificar con una empresa. Yo no me puedo identificar con el mundo actual. Yo no me puedo identificar con mi familia, con mis seres queridos. No me puedo identificar. Yo tengo que tener esa identificación de Cristo. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Nacida de nuevo, con propósito, con una vida eterna, con un cambio de mente, como una mujer en el Espíritu, un hombre en el Espíritu, nacido de nuevo, con una mente llevada a la palabra del Señor. Como dijo Jesús, le dijo a sus apóstoles cuando Él se fue, y le dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense quietos, quédense quietos. Yo creo que ellos cuando Jesús murió y se fue, me imagino la gran turbación, ansiedad, miedo de no estar con el Maestro. Pero el Señor le dijo, quédense quietos y quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí. No te muevas de tu pieza, no te muevas del lugar donde estás buscando a Dios, no te muevas del lugar donde estás orando, no te muevas de ese lugar donde buscas cada día al Espíritu Santo, donde estás leyendo las Escrituras, donde tienes esa intimidad con Dios. No te muevas, porque va a venir ese de repente. Dice que estaban todos unánimes juntos. Cuando vino ese de repente, vino como fuego, como viento refinador, el Espíritu Santo, y los bautizó a todos en lengua. Hermano, no te muevas de ahí. Déjate refinar. Deja que el Espíritu Santo te haga del Espíritu Santo. Porque Él te va a tocar y te va a hacer sonar con un sonido
que no va a ser de metal, con un sonido que va a ser del mismo, de la esencia del Espíritu Santo, en donde Él va a hacer que tú cada palabra que des, o cada cosa que haga, o cada dirección que Él te dé, cada camino que tú vayas a caminar, Él va a hacer que tú suenes con melodías refinadas. Él te va a poner en el lugar correcto. Deja que el Espíritu Santo te toque como instrumento. Deja que el Espíritu Santo te toque como un instrumento. Déjate refinar. Deja que el Espíritu Santo ponga el brillo, ponga las cuerdas. Deja que el Espíritu Santo toque esas cuerdas, hermano. A lo mejor te has dejado tocar por un líder, por un ser humano. ¿Sabe cuánto a veces necesitamos que venga un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios y pueda, ¿no es cierto?, tocarte? Pero si tú te encierras en tu habitación, hermano, si tú buscas del Espíritu Santo, si tú te dejas refinar, vas a ser tocado por el Espíritu Santo ahí donde tú estés. Y el Señor va a empezar a usarte como instrumento. Oro para que el Señor pueda entregarte el propósito, para que tú puedas ser llevado a las plantas del Señor, para que te puedas encerrar en tu habitación y te encuentres con el Espíritu Santo. Te encuentres con el Espíritu Santo para que Él te lleve a toda verdad y a toda justicia, para que Él te enseñe y te traiga arrepentimiento, hermano. Tenemos que arrepentirnos de nuestra carne pecaminosa, tenemos que arrepentirnos del pecado que traemos adentro. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado, tenemos que arrepentirnos del mal que traemos adentro. Amén. Yo hoy día quiero hablar de aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos hermanos, que yo conozco a muchos que quedaron en su casa. Yo conozco a muchos que no siguieron sirviendo porque llegó el momento del fuego refinador, hermano, y pensaron que Dios no tenía ni un propósito con ellos. Creyeron que Dios no les iba a abrir puertas, creyeron en que Dios no estaba con ellos, hermano. Pero yo te tengo una buena noticia hoy día. Solo Dios te estaba refinando. Solo Dios te estaba pasando por el fuego y permitiéndole a Satanás que te tocara para sacarte esa naturaleza pecaminosa. Te estaba tratando de sacar el celo, la envidia, el mal humor, te estaba tratando de sacar la falta de paciencia, la falta de poder perdonar a otra persona. Dios te estaba sacando eso, te estaba refinando. Y en ese proceso tú pensaste que Dios no estaba contigo. En ese proceso pensaste que no tenías llamado. En ese momento pensaste que no había puerta para ti. Hermanos, aún estás a tiempo. Aquellos hermanos, aquellos pastores, aún están a tiempo para buscar el Espíritu Santo y déjate refinar. Dios siempre va a usar a alguien para refinarte, hermano. Te tengo una mala noticia. Dios siempre va a usar a alguien para refinarte. No amando tu pecado ni tu desobediencia, pero amándote a ti. Dios siempre va a estar al lado tuyo. Dios va a estar siempre a tu lado. Él nunca se va a ir, nunca, jamás. Él siempre va a estar a tu lado. Pero ahí va a estar el aguijón. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese aguijón que parece que no sale? Parece que no se va. ¿Cuándo, Señor, me vas a hacer libre? ¿Cuándo, Señor, vas a sacar este dolor de mí? ¿Cuándo vas a sacar esta enfermedad de mí? Señor, ¿cuándo vas a hacer la obra en mí? Hermano, cuando hay un aguijón que está molestando a tu cuerpo, a tu vida, a tu economía, ese aguijón fue puesto porque tú te fuiste en contra de la palabra del Señor, porque tú te fuiste en contra de la verdad, porque desobedeciste a la palabra. Hermano, hay gente que dice ser cristiana y aún no se bautiza. Hay gente ser cristiana que no va a la iglesia. Hay gente que es cristiana y no se quiere dejar pastorear. Hay gente que es cristiana y no da sus ofrendas. Hay gente que es cristiana y no lee la Biblia. Hay gente que es cristiana y no ora. Vas a tener un aguijón, te tengo esa mala noticia. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios dijo y mostró un propósito para ti y te habló a través de profeta, Dios lo va a hacer con ese aguijón. Ahí va a estar, con ese aguijón, con ese puntete, esa punta
que se usaba para los animales, con esa, ¿cómo le llamaban? Para que los animales pudieran ir en el camino correcto, lo puntaleaban, lo pinchaban. Y sabe, a veces Dios nos pone eso. Es que queremos ir para allá, queremos ir para allá. Y el Señor nos empieza a alinear con un dolorcito, con algo que yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo voy a ser feliz cuando sea sano. Hermano, yo muchas veces lo dije, cuando yo sea sana, yo te voy a servir, yo voy a ser la mujer más feliz, hermano. Y sabe que a pesar de que Dios te sana, aún no llega a tu felicidad. A pesar de que tienes ese vehículo, aún no llega a tu felicidad. A pesar que tengas tu casa, aún no llega. Son felicidades por instante, así, a corto plazo, cortita. Y después vuelves otra vez. ¿Sabes por qué? Porque tu alma no está alineada al propósito que Dios tiene desde el día que te puso en el vientre de tu madre y Dios predestinó tu futuro. Alíñate con el Espíritu Santo y vas a ver y te vas a alinear y vas a encontrar tu propósito. Y en ese propósito vas a ser feliz. Ahí está tu felicidad, porque fuiste predestinado, fuiste formado en el vientre de tu madre para un propósito. Y el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a ese propósito. Jesús, cuando estuvo en el desierto, aún no entendía su propósito. Dice que después que fue llevado al desierto y se enfrentó al diablo cara a cara, para que lo matara, para que pudiera a lo mejor tirarse de un peñasco, para que pudiera comer, para que pudiera, todo lo que el enemigo trató de hacer con él. Y él dijo, a un solo Dios sirvo, solo a él le sirvo. Y dice que el diablo huyó. Y cuando el diablo huyó, vinieron ángeles y le sirvieron, hermano mío. Y empezó su ministerio. Y para que puedan encontrar su propósito, para que puedan estar así como Pablo. Antes estuve ciego, mas ahora mis ojos te ven. Sean abiertos sus ojos. Busquen al Espíritu Santo. El guiador de todo creyente es el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad, toda justicia. Él traerá la verdad. Dice que Él te mostrará las cosas que tienen que venir. Él traerá tu futuro que fue predestinado de antes del vientre de tu madre. Tu futuro fue predestinado allá. Ya está listo. Pero tiene que venir al presente por el Espíritu Santo.